Bueno, lo primero que nos es obligado a agradecer la invitación a este evento. Es un placer, es una grandísima esperanza ver a tantos rostros jóvenes, y no porque nosotros los rostros viejos ya no valgamos, pero es esto realmente muy esperanzador. Yo soy de la generación, yo era joven como ustedes y ya era pasante, pero estaba todavía trabajando en la universidad, acababa de terminar mi carrera, cuando se dio el movimiento del 68. Y les puedo decir que desde entonces no habíamos visto en este país tantos rostros jóvenes moviéndose, protestando, haciendo ruido y pidiendo un cambio para este país. Es una esperanza muy bella, porque fue muy bien pensado, la masacre del 2 de octubre fue muy bien pensada. Y también la misma población universitaria empezó a ser controlada, así, para empezar a cerrar las cafeterías. Bueno, el nuevo sistema de elección de profesores, que es una riqueza, claro que sí, pero perdió la cohesión de los grupos que la generación anterior, 68, teníamos. Entrábamos a un grupo, allí hacíamos un año completo a todos, con un grupo de profesores. No estoy contra las reformas universitarias, que repito, traen cosas muy buenas, pero todo se pensó para pulverizar a los jóvenes, para pulverizarlos. Bien, esto es lo primero que debo decir. Yo le agradezco a la invitación a hablar sobre este tema de militarización. No es mi especialidad. Cuando vi a Carlos, dije, qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Él es el especialista en este tema. Yo quisiera hacer unas reflexiones a partir de la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos es sucesor de los tribunales Russell, que son el Tribunal Permanente de los Pueblos y el Tribunal Russell, son tribunales de conciencia, no son tribunales cuyas sentencias son vinculantes, pero sí son autores de cohesión social de la justicia y en el buen sentido de la gobernanza que debe haber en los países. Sí tienen una autoridad moral muy grande para señalar lo que está pasando. Los tribunales Russell primero enjuiciaron la invasión de Estados Unidos hacia Vietnam. Fueron fundados por Bertrand Russell y por Jean-Paul Sartre. Y después se enjuiciaron las dictaduras de América Latina. Estas dictaduras normalmente se enjuiciaban fuera de los países en ese momento. Gracias a Dios, las condiciones cambiaron y ahora podemos hacer los juicios desde dentro. También lo hacemos. Pero no es porque se hiciera afuera el juicio, es porque no hubiera audiencias para escuchar las quejas y además porque había diáspora, había muchos expulsados o muchos exiliados en ese momento, huyendo o expulsados de plano por los dictadores que tenemos en América Latina. A los tribunales Russell, cuando se terminaron, porque murió Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre ya no se siguió con fuerzas, lo siguió este Tribunal Permanente de los Pueblos, que nace en 1979 con Elio Basso. ¿Qué hizo el Tribunal Permanente de los Pueblos en México? Sesionó desde octubre de 2011 hasta noviembre de 2014, ahora el 13 y 14 12 y 13 de noviembre, y el 15 de noviembre sesionó la audiencia final con 13 jueces internacionales.
e hicieron una conclusión después de escuchar a miles, porque no es que digamos todos los miles estaban allí presentes en el tribunal, pero iban a presentar las quejas de miles de personas dañadas, sea fuera la devastación ambiental, fuera la injusticia laboral, fuera la represión social a los movimientos, represión social contra los luchadores sociales, contra los defensores de derechos humanos, la guerra sucia, la devastación ambiental, la migración, la violencia de género y los feminicidios, los periodistas y los asesinatos y la persecución a ellos, la desinformación, en fin, 10 ejes temáticos, la destrucción de la juventud y de las futuras generaciones. De todo esto se escuchó la voz y de ahí salió una sentencia que permitió a los jueces, bueno, nos permitió, yo fui también un juez en ese momento, tener una visión muy profunda del México lleno de víctimas y destruido. El país más destruido del mundo, lo dijeron los jueces, lo vieron, lo veían. ¿Y por qué? Pues porque entramos a través del famoso Telecán a el neoliberalismo, la aplicación rígida, sin misericordia, con la complicidad de nuestros políticos, de todas las políticas neoliberales que te llevaron. Es un emblema México para todos los países del mundo en este momento. Desmontado. A México, al pueblo mexicano se le ha arrebatado de todos sus derechos. Se le están arrebatando sus recursos. Están creando el trabajo de esclavos con esa ley federal de trabajo que nos dieron. No hay misericordia. Es una sinvergüenzada. Y por si acaso, yo les digo que quién sabe si la señora doña Esther Gordillo contrató un brujo que le esté echando las maldiciones al rendimiento porque ya le están sacando más propiedades. ¿No? Entonces, ya le vamos a poner la sábila, porque cada día le encuentran nuevas propiedades. Soy químico, por eso sé de propiedades. Bueno, pues hablando de la situación de México, bien, en el apartado 4 de su sentencia, que habla de la rebelión del dolor en México, y hablando de que hay que entender la dinámica de la violencia en México. Allí dan pistas muy interesantes que tienen que ver con este trabajo que está haciendo el gobierno mexicano, y nos están militarizando y paramilitarizando. Entender la práctica y la dimensión de la violencia contra la población civil en México es a la vez que una necesidad, un enorme desafío. Mientras la lógica de la violencia política de los años 70, especialmente a partir de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, intentó acabar con la oposición política, más adelante la lógica contrainsurgente llevó en algunas zonas del país, especialmente en Chiapas, con el alzamiento zapatista y también en Guerrero, a una política de control de tejido social como una nueva forma de hacer la guerra. En Chiapas, esta presencia de los paramilitares para enfrentar la insurgencia zapatista tenía este principio ideológico: hay que quitarle el agua al pez para que se muera. ¿Quién era el pez? Todos los insurrectos. ¿En qué agua vivían? En la sociedad que les rodea. Nada más y nada menos. Su método ideal del Pentágono de Estados Unidos, que se llama allá Low Intensity War, y aquí la llamaron guerra irregular, es destruir la base social, punto. Irse contra toda la población civil para que estos que están defendiendo esta población
no tengan ningún recurso, no tengan ni alimentos, ni tengan ánimo, ni tengan dónde poner un pie. Y por eso hicieron todos los desalojos de las poblaciones, la mandaron a la gente a vivir a los lodazales, no podía vivir en un lugar digno, les ponían a vivir de lo que les pudieran dar las comunidades, les destruyeron sus cooperativas, les robaron todo su ganado, que era poquísimo, ¿verdad? No eran grandes cabezas de ganado, pero tenían ya proyectos ganaderos, tenían proyectos de cooperativas cafetaleras, tenían dispensarios, tenían toda una organización social los indígenas de Chiapas, los hermanos mayas de Chiapas, y todo eso, contra todo eso se fueron. Les quitaban la base espiritual, les destruían sus iglesias, les quebraban, les desbarataban sus santos. Sus iglesias las convirtieron en cuarteles para el ejército, las casas parroquiales o para que viviera ahí la policía. Yo lo vi. ¿Y quién hacía eso? Los paramilitares. ¿De dónde venían los paramilitares? Los paramilitares eran una organización que hizo el gobierno mexicano. El ejército los preparó. Estaban al pendiente de ellos militares, que los llamaban militares, que se habían pensionado, militares ya fuera del ejército. Así los tenían, según eso. Y los pagaban y los armaban ellos. Un descaro del gobierno mexicano. Y por eso nunca quisieron reconocer que esos paramilitares eran una asociación delictuosa creada por el ejército mexicano. Siempre tomaron a los paramilitares como de iniciativa propia cada uno. Que llegaba, ¿tú aquí vienes a matar? Yo, Panchito, no, pues yo a la lona. Así. Idiotas. Por eso, como ahora hay tantas deudas que tiene el ejército en este momento, pues por eso la Suprema Corte de Justicia rápido exoneró a esos paramilitares que ya estaban confesos de asesinos, que ya estaban confesos de cómo se habían perpetrado sus acciones. Pero así pusieron en los papelitos, así en las averiguaciones previas y en los juicios, pusieron cada uno iba solito. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia? Que reciben una millonada de salarios, reciben los salarios, los funcionarios públicos mejor pagados del mundo. Hicieron papel de pasantes. Cualquier pasante de derecho hubiera hecho, no necesitaban ser ministros para hacer lo que hicieron para sacar a los paramilitares. No fueron para llamar a los testigos, los que habían visto a los asesinos que mataron a sus familiares, no los llamaron para poner el juicio, no, estaban hecho el juicio, ya váyanse. Hicieron trabajo de pasantes, recibiendo una millonada de salario. Por amor de Dios, yo creo que un pasante hubiera tenido más conciencia y ética que estos salvajes. ¿Pero qué hicieron? Romper con la cadena que ya les está llegando al cuello, de que esas confesiones de estos paramilitares, esa deuda que tiene el ejército mexicano junto con su presidente de la República, esa deuda, claro que se las rompieron. ¿Por qué? Porque al día de hoy están atacados los militares con todo lo que están haciendo. Lo que sí. Entonces, rompieron, digámoslo así, la cadena de culpas que otra vez les echaron encima. Pero no se van a escapar de los crímenes de esa humanidad, no se van a escapar. Pero tenemos que reordenar este México. Entonces, con motivo del lanzamiento zapatista y en Guerrero, entonces se dieron a la política de control del tejido social como una nueva forma de hacer la guerra, y así lo están haciendo hoy. Con la creación de grupos paramilitares y el estímulo de la división y el enfrentamiento comunitario. Una práctica estatal conocida en diferentes países que han vivido conflictos armados o guerras. La lógica del control de la población y del territorio. En la última década, las historias y casos escuchados por este tribunal muestran que las versiones siempre generalizadas sobre oscuras redes de criminalidad
ligadas al narcotráfico ocultan también la responsabilidad o la ausencia de respuesta de parte del Estado como condiciones necesarias para que ese horror gane, para que ese horror siga escalando. Esto es infame. Están utilizando el terror para la población. Hubo denuncias claras durante el desarrollo del tribunal de que esos grupos que el gobierno llama crimen organizado, muchos de esos grupos son organizados otra vez por el ejército, verdaderos grupos paramilitares. Miren, cuando nosotros vimos el tema de la migración, nosotros en la migración somos allí, claro, somos el patio trasero de Estados Unidos. Ya hablará mucho más de esto Carlos. Pero nosotros estamos haciéndoles el favorcito, sobre todo porque tienen miedo que se cuelen terroristas, no porque no quieran a los migrantes. Claro que la mano barata, claro que los esclavos los necesitan allá, por supuesto. No es porque los gringos no quieran a los migrantes, mano barata les sirve, pero le tienen miedo, la conciencia no la tienen buena, y que no pasen, no nos vayan a entrar los terroristas. Entonces claro que quieren control, y México les presta ese control. Miren, los pobres migrantes, en donde contra ellos están, fíjense, nada más pongo un ejemplo, los retenes, el ejército tiene retenes, el Instituto Nacional de Migración tiene retenes. Los 72 los llevaban en un tórton, a los 72 los llevaban al cadalso y pasaron todos en ese tórton y todos pasaron. Las complicidades entre estos malvados están, pero a ojos claros. Yo así luego Ayotzinapa puso bien claro, así fresquecito y oliendo a tinta la noticia de que esos muchachos desaparecieron porque el gobierno, el nivel municipal del Estado mexicano que se da en Iguala, porque el señor, yo no sé dónde estudió Derecho, el señor Caram, Murillo Caram, porque dijo que Iguala no era Estado mexicano. Que la canción. Pues entonces, ¿que ya se la vendieron? ¿A quién? ¿A quién le vendieron igual? ¿Es colonia gringa o qué? Entonces, el Estado mexicano, pero bien coludido con estos criminales. Desde el momento en que esos muchachos fueron apresados o fueron capturados por la policía municipal, que todos vieron que se los llevaron, y ya no aparecen. No pueden al señor Abarca, no le pueden poner culpa de desaparición forzada. No pueden. Yo le dije al actual gobernador interino, que me dijo, oiga, pues nos dijo el señor Murillo Caram que tienen todo bien amarradito, sus cuentas están perfectas, no le puede agarrar al señor Abarca. Le digo, oiga, dígale que me invite a desayunar. Y yo le digo, ¿cómo lo agarra? Basta que pregunten a toda la gente. Cualquiera de nosotros sabe que desde el momento en que una policía municipal captura a una persona, están bajo el cuidado del municipio, punto, se acabó. ¿Qué del Estado? No nos vengan a decir, están haciendo exactamente lo mismo para que mañana el señor Abarca lo veamos de diputado. ¿Por qué? Que así somos de desmemoriados nosotros. Ya se nos olvidó que el expresidente Salinas nos dejó en la calle con los petrobonos famosos. Eso nos olvidó. Ya lo tenemos de asesor y maestro político de nuestro actual presidente. Bueno, entonces es muy importante entender que México se ha convertido en un terreno de frontera. Sí. Un terreno de frontera no solo geográfica, sino económica y política con Estados Unidos, y la relación de subordinación tradicional, que es a la vez la frontera norte y la frontera sur. En esa gran frontera que empieza en Chiapas y termina en Baja California, una buena parte del territorio nacional se ha convertido en corredores controlados o estados fallidos
en los que la implicación del Estado federal es evidente. Sí. Eso es muy importante que nosotros entendamos que hay una ficción de complicidades en donde a nosotros este militarismo que tenemos, estos asesinatos en masa, por ejemplo, los de Tlatlaya, no de Ayotzinapa, lo que ha pasado a lo largo. Ay, ay, ay. Estábamos un día cuatro obispos estábamos descansando en Manzanillo. Nos fuimos a ver la película de Padre Amaro. Y yo fui el que los instigé, vamos a ver. Cuando salimos había un aguacero. Claro que era un lugar de descanso para familias. Estos patos solterones y mi esposa, pues se las olieron que eran oscuras. Y nos veían todos así. Mejor nos echamos a correr debajo del agua, a pegarnos a nuestro carro, y uno nos gritó: Dios nos castigó. Aquí yo que yo tengo que ir a tomar un avión. Bien, nada más que el Tribunal Permanente de los Pueblos hace toda una descripción de lo que es un crimen de lesa humanidad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México el 28 de octubre de 2005, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo los define? Esta categoría incluye distintas modalidades de crímenes que adquieren dicha condición cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Por ataque contra la población civil se entiende una línea de conducta que implique la comisión múltiple de tales crímenes contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de cualquier otra organización de cometer ese ataque o para promover esa política. Al respecto, la Sala de Cuestiones Preliminares ha precisado que se requiere la existencia de un patrón regular que debe llevarse a cabo en cumplimiento de una política común que no necesita ser definido o formalizado explícitamente, sino que basta con que sea planeado. Por otro, el término generalizado se refiere tanto a la naturaleza a gran escala del ataque como al número de víctimas. Y el término sistemático se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de que ocurra al azar. Fíjate, lo que yo decía hace un rato. Por eso, ¿cómo era? Estoy hablando del caso de Chiapas. Era todo planificado perfectamente. Estoy hablando de Chiapas. Pero lo que estamos viviendo ahorita es planificado, por amor de Dios. No es una casualidad. Es una violencia sistemática. Es una violencia pensada. Y no es de ausencia. No es ausencia. Y además, no es ausencia del Estado. Es una acción positiva del Estado. Esto que están haciendo sus reformas estructurales, hoy están dejando sin futuro a los jóvenes. La soberanía nacional y la soberanía alimentaria están tocadas en su raíz. Una con la ley energética y la otra con
el cambio de la ley agraria y con el ataque sistemático a la población indígena y campesina a través de los transgénicos y la devastación ambiental. Más de la tercera parte, 33% de nuestro territorio está concesionado a las mineras, por amor de Dios. Entonces, es una estructura planeada, y planeada desde el nivel internacional, y ante la que están hincados nuestros queridos políticos, o desgraciados políticos. Entonces, esto ha llevado al tribunal a poner en sentencia de crímenes de lesa humanidad al señor Salinas, que fue el que puso el Telecán, al señor Cedillo, al señor Fox, al señor Calderón y al señor Peña. Sentencia de responsables de crímenes de lesa humanidad, porque han creado una pobreza sistemática, bueno, de eliminación, lo que se llama exterminio. Yo quiero ver nada más rápidamente lo del exterminio. Y nada más sigan unas cuantas cosas. Pero el hecho de que Fox nos haya plantado la deuda interna del país más grande de la historia, al cargarnos con su papaproa toda la deuda que tenían los banqueros, es una sinvergüenza. Lo que hizo el señor Calderón de quitarles el trabajo a 44,000 personas para entregarle el filamento óptico a 2 empresas de telecomunicación, porque no querían batallar con el SME para poder usar las torres que usan Luz y Fuerza del Centro. Eso es crimen de lesa humanidad, es exterminio, es ir contra la vida de los seres humanos, por amor de Dios. Ese tipo de escuela política tenemos. En México ha habido frecuentes masacres, distintos, definidos como ataques a un grupo con un número de 5 o más víctimas en un mismo hecho, tanto por parte de fuerzas estatales como por otros actores armados. En las audiencias se han recordado, entre otros, los casos de masacres de Ocosingo, San Cristóbal y Chicomucelo, Chiapas, durante el 1994, cometidos por el ejército. La masacre de Aguas Blancas en Guerrero, la masacre de Actial en Chiapas. Allí los paramilitares, como dije bien claro, eran obra del ejército. La masacre del Charco, en donde las personas ya estaban boca abajo, ya estaban rendidas y les dieron el tiro de gracia, y hubo testigos de esto. Hay sobrevivientes del Charco y nunca ha sido juzgado el ejército por ese crimen. Ya nosotros lo estamos poniendo con Red Solidaridad contra la Impunidad lo estamos resucitando. Y luego la masacre del Bosque en Chiapas. Otros ataques que no necesariamente estaban comprometidos al Estado, pero luego citamos también el ataque en Tlatlaya. Allí el ejército está pero hasta las manitas, y esto es de ahora. Y el caso de Ayotzinapa, en donde está hasta las manitas el Estado mexicano. Entonces, este tipo de acciones no son de casualidad. Esto sería un error que nosotros nos fuéramos con la finta. Por eso no basta que nosotros pidamos que se vaya Peña Nieto. No basta nada más que pidamos, se vaya, ya el Chapo se fue a la cárcel y miren, lo repusieron luego. Sí, hay otra denuncia que hacen, es que una de las comparsas que tienen los empresarios, dicen los empresarios, conviven con el narcotráfico, los ven como compadres, como compañeros de negocios. Y ellos por eso no exigen que se acabe todo este desastre del crimen que crea el crimen organizado. No, son parte. Es más, otro dato que salió en el Tribunal Permanente de los Pueblos: el 40% del Producto Interno Bruto de México viene del dinero sucio del crimen organizado. 40%. Bueno, no nos podemos explicar de otra manera que exportaran acero, que exportaran hierro. Los templarios en Michoacán, y no nos llama la atención que nos estén diciendo que los pozos de carbón también están exportados ya.
hay criminales explotando pozos de carbón. Entonces, luego también, entonces, aquí, en el exterminio, por supuesto que ponen que están frente al ejército. Y también en las deportaciones o traslado forzoso. El desplazamiento forzoso es una realidad en México que afecta a cientos de miles de personas. Los motivos incluyendo el impacto de megaproyectos de minería o hidroeléctricos o los efectos de la militarización y la violencia desatada por la llamada guerra contra el narcotráfico y contra la droga. Se ha denunciado la destrucción de viviendas para forzar el desplazamiento de familias y comunidades, y en eso también entra el ejército. Entonces, aquí el Tribunal de los Pueblos dijo abiertamente: tienen que trabajar por la refundación de México. México está destruido. Me están diciendo que si yo hablo, pues ya no tengo tiempo, pero ya no tengo tiempo, solamente voy a decir: estamos hablando de una constituyente pero popular, en el modelo de los diálogos de San Andrés, en donde la ley indígena fue a crear el diálogo con el pueblo indígena, que no solamente fueron los mayas, entonces el Congreso Nacional Indígena también les pidieron su palabra a las familias indígenas de todo México. Es el pueblo el que tiene que ser consultado en una nueva constitución, pero todo el pueblo lo necesitamos a todo, hasta para hacer un cambio pacífico del Estado, como nos acaban de decir en el artículo 39 de la Constitución. Necesitamos a todo el pueblo. Sin todo el pueblo vamos a llegar allí ya, que se vaya Nieto, estos 5. Mañana tenemos acusación de traición a la patria, estamos en las Islas Marías. Es todo el pueblo y tenemos que hacer un trabajo de hormiga. Ustedes saben que yo estoy proponiendo que hagamos una nueva constitución, pero esa nueva constitución tiene que ser dictada por un pueblo. El pueblo primero le tenemos que decir: mira lo que han hecho contigo, pero todo el pueblo tenemos que hacer un trabajo por todas partes, irnos a las cañadas, irnos a los valles, irnos a las rancherías, irnos a los parajes, a donde quiera. Pero tenemos que ir allá, no tenemos que convocar a ese pueblo para que hagan lo que hicieron con los de Ayotzinapa. No les vamos a dar carne de cañón. Tenemos que multiplicarnos y tenemos primero que decirles: mira, esto han hecho. ¿Quieres que haya una nueva constitución? Primero, la primera etapa, decir, crear la conciencia. Están haciendo estos que están ahí, todo lo están haciendo contra ti. Todo el poder que nos dimos lo están poniendo al servicio de unas cuantas multinacionales, de unas cuantas familias. Esto es lo que están haciendo, desviando lo que, digamos, la tesis fundamental sobre la que fundamos nuestra denuncia y la pedimos al Tribunal Permanente de los Pueblos que viniera. Hay un desvío del poder en México. En el Tribunal de los Pueblos, 5 fiscales les demostraron a los jueces que hay un desvío de poder en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en el tema de la comunicación y en el tema de la economía. Hay un desvío. Todo va a favor de otros, no de nosotros. Nos han robado, nos han expropiado el poder que les dimos cuando votamos por ellos para que se fueran a hacer tontería y media dentro de las cámaras. Esto es muy importante. Entonces ese pueblo burlado es el que tiene que hacer presencia, pero no, repito, ya no sangrienta, ya hubo mucha sangre. La misma Constitución del 17 fue el derramamiento de sangre para que la tuvieran. No es necesario hacer esto, pero sí el pueblo tiene que ser llamado y tenemos que hacernos responsables todos, que todo el pueblo sea. Segunda fase: ¿qué quieres que sea tu Constitución? ¿Qué te están quitando? ¿Qué te quitaron de la antigua ley agraria? ¿Qué te quitaron de la ley del trabajo? ¿Qué te quitaron? Entonces, escucha de ellos y todo anotar. Y después necesitamos de centros académicos como este, necesitamos de la academia para la construcción. Así se hizo la ley de indígena en San Andrés, se hizo con ayuda de expertos en derecho y todo. Claro que no vamos. También ellos tienen que dar su vida aquí. Y tercer punto: se va eso que el pueblo dijo y se redacta en ese cuerpo que también está presente el pueblo. Y se regresa nuevamente en ese ir y venir del pueblo.
esta construcción de una nueva constitución, el pueblo cree y entiende que la ley se la da a él, que el dueño de este pueblo es él, que las leyes son para su bien y no para lo que estos desdichados están haciendo. Y finalmente, pues tenemos que hacer una elección de nuevas cámaras, pero también sin los partidos políticos. Y que me perdonen si hay filiados a partidos, pero ya. Ya chole. Dijo uno, ustedes lo van a entender sin que diga yo la palabra que decimos de nuestras sexoservidoras. Dice, yo quiero que me gobiernen las sexoservidoras, voy a decirlo para que suene respectivo, porque sus hijos nos han venido a desgobernar. Entonces queremos ética, queremos responsabilidad política verdadera de las cámaras, y por eso el día que hagamos nuestra elección la hacemos con las de la ley, claro, la hacemos con las de la ley, con nuestra credencial de elector y con todo, y tenemos no que hacer una toma simbólica, no agarrados de las manos ahí, 500 personas tomaron la Senado, no, miles de gente alrededor. Ahí está el pueblo que eligió a estas personas. Entonces son testigos. Entonces, colorín colorado, aquí se acabó su trabajo. Una cosa así, por supuesto que yo lo pienso así, pero y hago esta figura de que el pueblo tiene que rodear, el pueblo tiene que hablar. El pueblo, no vamos a hacer nada sin él. No seamos ilusos. Y vamos otra vez a montarnos unos cuantos. Queremos salir con un pueblo que diga el país que quiere y que ayude a que ese país sea. Y vamos a que él diga, nosotros queremos entrar con toda seriedad a participar dentro de comités ciudadanos, como sea, una democracia participativa auténtica. Y aquí le paro, basta. A ver, mira, es que no se trata de discutir esto de un día para otro. Es un camino de diálogo, tenemos que crear los cuadros en donde los hermanos puedan hablar y puedan decir, y también donde el pueblo tiene una sabiduría, no debemos minimizar a nuestro pueblo, tiene una sabiduría grande. Los que mejor saben ahorita lo que debe ser una auténtica manera de gobernar este país son los que están pagando las consecuencias. Ellos tienen mucho más idea. Entonces, no podemos nosotros ser elegidos, que somos los que pensamos que ese pueblo, quién sabe qué, no, y que Televisa va a acabar con él, por amor de Dios. Tenemos que tener mucha más confianza en nuestro pueblo. Y yo les digo, don Samuel le decía a los hermanos indígenas, a mí en la universidad me enseñaron ciencia, ustedes me enseñaron a ser un hombre. Los hermanos saben lo que es un ser humano y tienen mucha nobleza. No tenemos. Lo primero que tenemos es salirnos de que nosotros somos los únicos que pensamos y que ese pueblo es absolutamente. Hay mucha más sabiduría y lo hemos visto nosotros en el proyecto de Fundec. Esa gente llegó toda miedosa. Hoy se paran frente al gobernador, frente al presidente, frente al secretario. Hoy están exigiendo. Esto es muy importante, pero tenemos que hacer eso, don Samuel. Don Samuel, después de un trabajo, pero tenemos que hacer el trabajo. Don Samuel también decía, cuando nos vio hablando a los hermanos zapatistas en el Congreso, dice, ya son sujetos. Unos buenos y otros malos, pero son sujetos. Entonces, hay que trabajar para que el sujeto social surja, y eso nos va a llevar una dedicación, pero lo tenemos que hacer. Por eso decía yo que necesitamos expertos en educación popular, expertos en dinámicas participativas, y tenemos que poner la Constitución en sus manos, pero la tenemos que poner así, de manera sencilla, ¿no? De manera sencilla y con un sentido muy cercano y muy sentido de lo que es. Ellos son los que están padeciendo. Por supuesto que saben cómo debe ser este país. ¿Y qué le falta? Tenemos que tener confianza. Y no estoy invitando me da miedo hablar así, pero porque creen que yo estoy invitando una lucha armada. Pero, ¿qué hubiera hecho el cura Hidalgo sin el pueblo?
son hecho morenos. ¿Qué hubieran hecho nuestros revolucionarios en el pueblo? Démonos cuenta. Que nos dieron una patria y que nos dieron abajo una dictadura, fue ese pueblo. Y tenemos que ser muy nobles con ellos y tenemos que trabajar. Y termino la respuesta con el mito que tienen en Mesoamérica los indígenas. Secuestraron el maíz. Un monstruo secuestró el maíz. Y entonces se pusieron de acuerdo y le mandaron al hombre al animal más fuerte. Y claro que lo batió. Mandaron al segundo, cuando llegaron al tercero, salieron las hormigas. Nosotros salvamos el maíz. Las hormigas empezaron a horadar la montaña, uno por uno, bien organizaditas, salvaron el maíz. Un pueblo organizado, y hay otros mitos. El pequeño, bien organizado, vence al monstruo. Esto es muy importante. Y esto es lo que mejor podemos hacer. Bien organizados. Y en torno a algo nos aglutina. Pero no vamos a hacer el mismo error que en San Andrés, que ya que estaba la ley indígena, pues dijo el presidente, pero que dijo, no. Y luego, no, quítense de ahí. Pero esto lo tenemos que hacer. Ya tenemos tiempo para pensar. Hay que venir a los especialistas a decirnos cómo manejar el trabajo de las leyes constitucionales. Porque incluso esto que hicieron con la ley energética tenían que haber calculado cómo vivía el país de esa energía y cómo. No hicieron eso. No hicieron eso, tenían obligación. No podían mover nada si hubieran tomado en cuenta que el 40% de nuestro petróleo nos da de comer. No podían, allí tenían una ley que les impedía y no lo hicieron. Entonces, hay que pensar aquí dándole vueltas a las cosas y radiando. Bueno, muchas gracias. La invitación a la casa de todas y todos a participar en este diálogo.